está? Mi nombre es Alfredo, y hoy voy a contarles una historia que ha pasado en mi familia, aquí en Culiacán, Sinaloa. Algo que, a pesar de haber ocurrido hace ya 30 años, sigue resonando en nuestra memoria por lo inquietante que fue. Todo empezó cuando una de mis tías se casó. Estaba muy emocionada porque, como parte de este nuevo capítulo de su vida, compró una casa. Lo que nunca se imaginó fue que esta casa, que estaba justo al lado de un panteón, le traería experiencias inexplicables. Poco después de mudarse y acomodar sus cosas, empezaron a suceder cosas extrañas. Mi tía tiene 9 hermanas, incluida mi madre, y como la casa era bastante grande, 2 de ellas vivían con ella. Además, estaba cerca de la casa de mi abuela, así que siempre había bastante gente por ahí, aunque, claro, a veces mi tía se quedaba sola. Una noche, se quedó con otra de mis tías. Ya era tarde y, cuando estaban por dormir, comenzaron a escuchar pasos, voces, como si hubiera una fiesta en la planta baja. Mi tía no se asustó en un principio. Pensó que el resto de la familia había llegado temprano de una fiesta y había decidido continuarla en casa. Pero cuando bajó para atenderlos, se dio cuenta de que no había nadie. Eso la desconcertó, pero aún así no le dio mucha importancia. Se volvió a acostar. Poco después, alrededor de la medianoche, escucharon que tocaban la puerta de la casa. Mi tía le pidió a su hermana que la acompañara porque ya era tarde. Cuando abrieron la puerta, no había nadie. La calle estaba completamente vacía. Aunque esto las inquietó, decidieron irse a dormir sin darle más vueltas. A la mañana siguiente, no dijeron nada. Tal vez había sido una broma o algún borracho pasando. Sin embargo, una de ellas decidió irse, dejando a mi tía sola en la casa. Mientras lavaba los trastes, empezó a escuchar un ruido en la cocina. Las cucharas y tenedores comenzaron a moverse solos. Asustada, miró hacia la cocina y vio como todos los trastes temblaban. Fue demasiado para ella. Subió corriendo a su cuarto y se encerró por un buen rato. Más tarde, aún sola, decidió salir al patio a lavar ropa. El patio era grande, con un árbol en la parte trasera, justo al lado del panteón. Mientras lavaba a mano, escuchó una voz que venía detrás de ella, desde la dirección del árbol. TSS, TSS, Rosa, voltea. Rosa, voltea. La voz era fría, espectral, y mi tía quedó petrificada de miedo. Sabía que no había nadie en la casa, pero aún así, esa voz insistía. Sin mirar atrás, se dirigió rápidamente a su cuarto, donde se escondió hasta que llegaron los demás. Cuando llegaron, les contó lo sucedido. Para su sorpresa, todos habían experimentado cosas similares en esa casa, aunque nunca algo tan aterrador. Nadie se había atrevido a decirle antes, pero era evidente que algo no estaba bien en ese lugar. Mi tía aguantó meses viviendo ahí, pero al final decidió vender la casa. Poco tiempo después, supimos que los nuevos dueños derrumbaron la propiedad para construir algo nuevo. Y aquí viene lo más extraño: al tumbar el árbol, descubrieron una caja de madera llena de monedas de oro. No era una fortuna, pero sí lo suficiente como para despertar la curiosidad de cualquiera. Mi tía siempre creyó que los espíritus de la casa intentaban darle esa caja. Quizá por eso la llamaban, intentaban comunicarle algo. Pero nunca se atrevió a voltear, ¿y quién podría culparla? Y así quedó la historia, con un misterio que aún ronda nuestra familia. Hola, soy Fernando, y lo que voy a contarles es algo que me pasó hace ya bastante tiempo, en el verano de 2004, pero que hasta el día de hoy no puedo sacar de mi cabeza. Todo empezó cuando iba de regreso a la Ciudad de México, después de asistir a un rave en Boca del Río. El ambiente en el camión estaba relajado, éramos unas 20 o 30 personas, todos cansados pero con la energía alta después del evento.
Eran cerca de las 7 u 8 de la noche, y mientras transitábamos por la carretera Xalapa, Ciudad de México, yo, como siempre lo hago en mis viajes, me entretenía observando el camino y el paisaje. Todo parecía normal hasta que algo en un cerro a lo lejos llamó mi atención. En la parte más alta, había 3 luces que formaban un triángulo, de colores rojo, azul y verde. Al principio, pensé que era efecto del alcohol, habíamos estado echando unas cervezas, pero la curiosidad me ganó. Le dije a mi novia, checa el cerro, ¿qué chingaos es eso? Y su reacción me hizo saber que no era solo mi imaginación. No mames, ¿qué es eso? Fue todo lo que pudo decir. En ese momento, mis amigos también comenzaron a notar las luces, y pronto el camión entero estaba en un alboroto. Tanto, que el chofer decidió detenerse en plena carretera. Una vez detenidos, todos nos bajamos del camión, y ahí estábamos, sobre la carretera, mirando esas 3 luces que giraban y se movían de derecha a izquierda, de forma hipnótica, sobre el cerro. Parecía imposible que algo así pudiera ser real. De repente, las luces comenzaron a juntarse. Y lo que vino después nos dejó a todos paralizados. Las luces se alejaron del cerro, y vimos como una de ellas hizo una trayectoria rápida hacia la derecha, solo para dar un giro brusco en el aire y desaparecer a toda velocidad en el cielo nocturno. Nos quedamos ahí, todos, con la misma cara de incredulidad. Nadie dijo nada en ese momento, porque ninguno de nosotros tenía una explicación. Simplemente nos subimos de nuevo al camión y seguimos nuestro camino, pero ese misterio quedó grabado en nuestras mentes. Hasta el día de hoy, no sabemos qué fue lo que vimos. Pero lo que sí sé es que esa experiencia me dejó con más preguntas que respuestas. Hola, mi nombre es Santiago, y lo que voy a contarte ocurrió hace 1 año y medio. Lo recuerdo con cada detalle, como si hubiera pasado ayer. Estábamos en la casa de un amigo, tomando cervezas y escuchando música. Éramos 4 amigos, los únicos en la casa, esperando a que el hermano de uno de ellos llegara para unirse. La noche avanzaba y estábamos en el patio trasero, disfrutando del ambiente. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando vimos algo que, en ese momento, no nos pareció fuera de lo común. La luz del cuarto del hermano se encendió. Las ventanas de los cuartos daban justo al patio donde estábamos, así que podíamos ver claramente la luz y una silueta moviéndose. Supusimos que ya había llegado y estaba acomodándose antes de bajar a unirse a nosotros. Lo curioso fue que nunca bajó. Después de un rato, cansados, decidimos ir a dormir cerca de las 5 de la mañana, pensando que su hermano simplemente se había quedado dormido. Al día siguiente, ya cerca del mediodía, nos despertamos con hambre y decidimos ir al mercado a comer algo. Seguíamos creyendo que el hermano de nuestro amigo estaba durmiendo, así que fuimos a tocarle la puerta de su cuarto. Pero lo que nos encontramos nos dejó en shock. Al abrir la puerta, un olor nauseabundo, como basura descompuesta, invadió el lugar. No había nadie en la habitación. Preocupados, intentamos contactarlo por WhatsApp, pero no contestaba. Entonces decidimos llamarlo, y ahí fue cuando todo se tornó aún más extraño. La llamada sonó, y el sonido del teléfono venía de dentro de la habitación. Lo buscamos y lo encontramos debajo de su cama, dentro de una caja negra, cubierta de plumas de alguna ave, como un gallo o una gallina. Lo que vimos a continuación nos dejó helados. Revisamos su teléfono y encontramos fotos. Fotos de nosotros, tomadas durante la madrugada desde la ventana del cuarto, mientras estábamos en el patio. Minutos después, recibimos una llamada. Era el hermano de nuestro amigo, pero no como esperábamos. Nos informaron que había estado en el hospital desde la noche anterior, debido a un accidente. Nada grave, pero lo impactante fue que nunca tuvo su teléfono consigo. ¿Qué fue lo que vimos esa noche? Hasta el día de hoy,
Seguimos sin entender qué o quién estaba en ese cuarto. Y las fotos, bueno, eso aún me persigue. Hola, soy Axel, y lo que voy a contarles me pasó cuando tenía aproximadamente 14 años. Nunca he sido muy creyente de lo paranormal, pero lo que viví aquella noche todavía me deja pensando. Todo comenzó una noche en la que me quedé hasta tarde jugando en la computadora. No recuerdo la hora exacta, pero lo que sí tengo claro es que toda mi familia ya estaba dormida. La casa estaba completamente a oscuras y la única luz que iluminaba la habitación era el tenue brillo de la pantalla. Estaba concentrada en mi juego cuando, de repente, algo me impulsó a levantar la mirada. Lo que vi me paralizó, una sombra gigantesca que llegaba hasta el techo. No era una sombra cualquiera, su color era negro, o al menos así lo percibí debido a la falta de luz. Su forma, bueno, se asemejaba al típico fantasma cubierto con una sábana. Mi primera reacción fue lógica, esto no puede ser real, pensé. Siempre he sido escéptica ante lo sobrenatural, así que decidí que simplemente había sido mi imaginación. Volví a centrarme en la computadora, repitiéndome una y otra vez que lo que acababa de ver no existía. Pero cuando volví a levantar la mirada, ahí seguía, inmóvil. Lo más extraño es que no importaba cuántas veces volviera a mirar. Cada vez que esperaba que la sombra se desvaneciera, no lo hacía. Estuvo ahí, frente a mí, por lo menos durante 40 minutos. Un detalle aterrador, las sombras suelen ser algo que ves de pasada, por unos segundos, pero esta no se movía, no desaparecía. Era como si estuviera atrapada, observándome desde una distancia de aproximadamente 2 metros. El miedo que sentía en ese momento es difícil de describir. No sabía qué hacer. Finalmente, armé el valor suficiente para salir corriendo hacia mi cama, me tapé con las sábanas y me quedé quieta, temblando. Sabía en mi interior que la sombra seguía ahí, a mi lado, sin moverse. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente el sueño me venció. A la mañana siguiente, no había rastro de nada. Todo estaba como si esa aterradora experiencia nunca hubiera sucedido. Han pasado varios años desde aquella noche y aún sigo sin encontrarle una explicación lógica. Si alguien tiene una teoría racional, me encantaría escucharla. Hola, buenas tardes o noches, mi nombre es Ramiro y lo que voy a contarles es algo que aún no logro entender, ni mucho menos olvidar. Hace 11 años, cuando tenía 9, viví una experiencia en un hotel que cambió mi vida para siempre. Eran las 10 u 11 de la noche, mis amigos y yo estábamos jugando a las escondidas en los pasillos del hotel. Todo parecía normal, hasta que me encontré con uno de los trabajadores del lugar. Tenía algo extraño, sus ojos reflejaban una mezcla de nerviosismo y miedo. Me miró directamente y me dijo, ya es tarde, vete a dormir. Pero, como cualquier niño, lo ignoré y seguí jugando. Decidí esconderme en un cuarto de limpieza. Créanme, ese fue el peor error que pude cometer. Mientras buscaba el mejor lugar para ocultarme, noté algo que me puso la piel de gallina, una persona acostada en el suelo. Pensé que estaba durmiendo, pero el olor que comenzó a invadir el lugar era insoportable. Un olor a putrefacción que jamás había sentido. Decidí encender la luz, con la esperanza de que fuera algo sin importancia. Lo que vi me dejó traumado, y hasta el día de hoy sigo yendo a terapia para poder superarlo. Frente a mí, yacían 2 cuerpos, un hombre y una mujer. Estaban muertos, habían sido asesinados brutalmente. Mi mente no lograba procesarlo, pero mi cuerpo reaccionó al instante. Salí corriendo del cuarto, aterrado. Y entonces lo vi. El mismo trabajador que antes me había advertido que me fuera a dormir, ahora estaba parado allí, en el pasillo, con un cuchillo en la mano. La hoja estaba cubierta de sangre.
Sin dudarlo, comenzó a perseguirme. Yo corría con todas mis fuerzas, sabía que mi vida dependía de ello. Los escalones de las escaleras resonaban mientras él bajaba rápidamente detrás de mí. Llegué al elevador, apreté el botón con desesperación y finalmente las puertas se abrieron. Entré y bajé directo a la recepción. Cuando llegué, vi al gerente dormido. Lo desperté gritando y le conté todo lo que había visto. Él, confundido, me aseguró que todos los trabajadores se habían ido a sus casas a las 10 de la noche. Aún así, llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, subimos a revisar el cuarto donde había visto los cuerpos. No estaban. Sin embargo, había un rastro de sangre que llevaba a una habitación. Entraron y allí estaban los cadáveres. Pero el asesino no aparecía por ningún lado. Lo más extraño de todo fue lo que vimos al revisar las cámaras de seguridad. En el video, solo aparecía yo, corriendo y gritando, como si estuviera completamente solo. No había rastro de mis amigos, ni del trabajador que me perseguía. Desde esa noche, no puedo dormir en hoteles. Prefiero conducir hasta llegar a casa, sin importar la distancia. Lo que vi y viví sigue siendo un misterio para mí. ¿Quién o qué era ese hombre? ¿Por qué nadie más lo vio? Lo único que sé es que no quiero volver a pasar por algo así nunca más.